días, bienvenidos, ¿cómo están? Nuestros compañeros Ernesto y su equipo de trabajo grabaron un pequeño videíto en estos días y bueno, vamos a comenzar por aquí para ver qué nos depara esta mañana. Los premios. Una modelo, una actriz, un editor y un economista de la conducta unidos y comprometidos con el fin de abrir Frecuenciología. Durante meses hemos trabajado duro para traer exclusivamente a Morelia la mejor terapia frecuenciológica del mundo. Somos un equipo completamente comprometido con la idea de que elevar tu frecuencia puede generar cambios drásticos en tus emociones y por lo tanto en tu día a día. Un equipo conformado por 4 personas completamente distintas, pero enfocadas en un mismo objetivo, la mente de las personas, lo cual se basa en crear un cambio drástico en tus emociones a través de distintos tipos de vibraciones y frecuencias. Como equipo, hemos creado un ambiente de fraternidad, integridad, tranquilidad y creatividad, de acuerdo con nuestros objetivos como negocio. Comenzamos este proyecto vibrando alto y cambiando nuestra frecuencia, a través de la generación de un ambiente de paz, calidez y que te sientas cómodo con el lugar en el que vas a llegar a recibir tu terapia frecuenciológica. En este ambiente se construyó un clima de compañerismo, donde conocimos las habilidades esotéricas y holísticas de Elena al limpiar a todo el equipo, permitiendo relajarnos y pasar un momento ameno. Fernanda, que ha sido la persona que los ha contactado para elevar su frecuencia, hizo que volaran clavos al armar las camas donde podrás recibir tu terapia. Sí, mientras realizaba la edición, se quedó dormido después de recibir su primera terapia, tras no poder superar a su ex. Que si bien esa terapia no te ayuda a olvidar a tu ex, mientras que hacía algo, sí te sacará de esa frecuencia baja, llevándote a una más elevada, en la cual emociones generadas como el orgullo, deseo, la culpa y el sufrimiento se convertirán en emociones más armoniosas, alegres y tranquilas para ti. Nuestro economista de la conducta, el buen Ernesto, la mente maestra detrás de todo esto, pasó meses buscando la manera de traer esta gran experiencia a Morelia y brindarles la experiencia de la frecuenciología. Se ha concentrado para traer hábitos para la gente buena de Morelia y la región, decidiendo invertir en este proyecto. No solo su capital, sino también sus esperanzas para crear un mundo que vive mejor. Teniendo el honor de trabajar junto al padre de la frecuenciología para trabajar como lo ha venido haciendo. Pero lo más importante para que esto funcione es que tú vengas una vez a la semana a estabilizar, impulsar e incrementar tus frecuencias. Bueno, vamos a darnos un aplauso. Gracias. A mí realmente también me cae de sorpresa, yo no había visto el video, está muy bonito, felicidades chicos. Y pues bueno, vamos a comenzar por el principio. Bienvenidos, muchísimas gracias. Vamos a preguntarnos, ¿por qué estoy aquí hoy? ¿A qué vengo? No necesitas contestarme, pero hazte este cuestionamiento. ¿A qué veniste? ¿Veniste a aprender? ¿Veniste a criticar? ¿Veniste a conocer? ¿Veniste a buscar una oportunidad para cambiar tu estilo de vida, tu calidad de vida? Vamos a pasar por aquí. Mi nombre es Henry Hernández, yo soy frecuenciólogo. Me dedico al estudio de las frecuencias y hoy voy a ser el facilitador de esta información. Vamos a ver 4 partes principales. 1, estudios científicos sobre la aplicación de las frecuencias. Hay muchos doctores y científicos a nivel global que ya han estudiado sobre esto y hoy vamos a hablar sobre esto. También la antropología de la frecuencia. ¿De dónde viene todo esto? Vamos a hablar un poquito sobre la introducción a la frecuenciología y nuestras tecnologías llamadas tecnología FRC y vamos a hablar sobre pruebas, certificaciones y algunos otros temas. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es la mente? Y esta va a ser una dinámica donde vamos a platicar un poquito. Entonces váyanse soltando y vamos a empezar a platicar. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es la mente? Anímense. El primerito. Saúl, ¿qué es la mente? Un estado de conciencia. Un estado de conciencia. ¿Qué podrá ser? El control de nuestro cuerpo. El control de nuestro cuerpo. Pues mira, si nos vamos a buscar a internet, nos preguntamos ¿qué es la mente? Es el conjunto de procesos cognitivos, emocionales que tienen lugar, ¿en dónde? El cerebro. En el cerebro. Es todo lo que pasa aquí adentro, ¿vale? Ahora, ¿qué hace la mente? ¿En qué nos ayuda la mente? A pensar, decidir. Pensar, dar órdenes.
Decidir, razonar, perfecto. Permite al individuo pensar, percibir, aprender, recordar, sentir emociones, toma de decisiones, procesar información, formar creencias, ideas, experimentar estados emocionales. La mente es todo lo que pasa dentro del cerebro y ahí vamos ya entendiendo cosas como muy básicas. Ahora, ¿cómo te das cuenta que una persona tiene un estado mental saludable o emocional saludable? ¿Cómo te das cuenta que dices, mira, a este sí le sube el agua al tinaco? ¿Cómo sabes que a una persona está bien de la mente, emocionalmente? Su uso de razón. Alguien que tiene un buen estado de emociones. Perfecto, exactamente. Tú te das cuenta que una persona tiene un buen estado emocional porque tiene la capacidad de reconocer, comprender, gestionar emociones de manera saludable. Incluye la habilidad de lidiar con emociones complejas como el estrés, la ansiedad y la tristeza. Y aquí pusimos en azul algo importante. De manera adaptativa. ¿De qué se trata esto? La vida nos las va a mandar de todos colores y de todos sabores. En algún momento vas a perder a una persona, un bien, algo va a suceder. La cosa es cómo procesas esta información, porque siempre hay varios caminos. Puedes tirarte a la depresión, conoces a esta persona que nunca superó a esa ex. Nunca la superó. Y tú sabes que ya se casó y tiene hijos, pero sabes que nunca superó a esa persona. O el fallecimiento de un papá, de un pariente, o de un negocio, o que después de muchos años, ay, todavía me acuerdo cuando tenía ese bochito que me robaron. Y siguen clavados con esa idea. Hay que aprender a trabajar estos procesos emocionales de una manera adaptativa para que se conviertan en un motor y no en un ancla. Vamos a hablar introducción de la frecuenciología. Para poder entender qué es la frecuenciología, vamos a la etimología de la frecuenciología. Es una palabra compuesta. Frecuencias y logos, el estudio. Nosotros nos dedicamos al estudio de las frecuencias. El estudio sobre los efectos mentales, físicos y emocionales de las frecuencias aplicadas al ser humano. Y ahorita vamos a llegar porque la palabra aplicadas es muy importante aquí. Primero, vámonos a la raíz. ¿Qué es una frecuencia? Una frecuencia es el número de repeticiones en un ciclo de un evento que se mide en hercios. Nosotros estamos hablando de frecuencia sonora, pero una frecuencia es básicamente un ritmo. ¿Con qué frecuencia te bañas? Yo cada domingo lo necesito o no, ahí estoy. No es cierto. Hay que estar. Sí, no, a veces no, pero de todos modos soy muy puntual. ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio, haces tu ayuno, cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces hay que entender que la frecuencia es un ritmo. Vamos a hablar sobre algunos estudios científicos relacionados a las frecuencias. Vamos a hablar sobre el doctor David Hawkins. Levanta la mano si ya sabías quién es el doctor Hawkins. ¿Nadie? Maravilloso. Me va a encantar poder ser la primera persona que les platique sobre este señorón. El doctor David Hawkins fue un reconocido médico, psiquiatra, doctor en filosofía, investigador espiritual, escritor, maestro, conferencista, de la Universidad de Oxford. Estuvo en Harvard, Notre Dame y muchas otras. Él estaba así de ser el séptimo Avenger, porque este señor tenía unos superpoderes interesantísimos. Era una persona con mucho carisma, seria, tranquila, pero la gente se acercaba mucho a él y él tenía contactos con todas las universidades del mundo. Y entonces cuando él hacía una propuesta investigativa, corría a todas las universidades y de diferentes partes del mundo le mandaban resultados. Tenía muchos alcances. Él escribió un libro que es interesantísimo, que se llama El poder frente a la fuerza, en donde explica que tenemos una escala de la conciencia. Él fue la primera persona que hizo una investigación y pudo poner números a las frecuencias. La forma en la que le hizo fue muy interesante. Mandó la propuesta para hacer investigaciones a nivel mundial, pidiéndole a las personas que midieran cómo se sentían cuando tenían cierto tipo de pensamiento o emoción. Es decir, agarraba a un grupo de personas y le decía, a ver, vamos a levantar 10 kilos, pero antes de eso, platícame el momento más feliz de tu vida. Y entonces la persona, no, es que yo me acuerdo, estaba ahí con la familia y nos echamos unos drinks y nos reímos mucho. Padrísimo, ¿no? Y entonces lo pasaban al gimnasio y medían sus estados kinesiológicos. Levantaba y podían medir qué tanta fuerza provocaba cuando teníamos un pensamiento saludable, de alta frecuencia. Después lo dejaban descansar para que el músculo se relajara y regresara al mismo estado de tranquilidad.
pasaban al siguiente ejercicio. Oye, ¿y cuál fue el momento más difícil de tu vida? No, pues es que mira, mi perrito se murió y no sé, todas las cosas dramáticas que le pasó. Lo pasaban al gimnasio y ¿qué creen? La fuerza era distinta. Entonces, él se daba cuenta que con nuestros pensamientos tienen una afectación directamente en nuestro cuerpo. A través de estos ejercicios y muchos más, logró crear una escala de la conciencia, descubriendo que a menor frecuencia, que es a lo que se le llaman pensamientos de baja frecuencia, tenemos una contracción de la personalidad. ¿Conoces a esa persona que habla bajito y que casi no habla y que te cuesta hasta trabajo, que hasta cuando lo saludas te agarra así con 2 deditos así apenas? ¿Sabes? ¿Conoces a esa persona? Ok, tiene una frecuencia muy baja, luego te das cuenta de su potencia energética. Por el otro lado, las personas que tienen una frecuencia elevada son muy expansivas, carismáticas, magnéticas, ¿vale? La escala de la conciencia de Hawking se ve más o menos de esta manera, en donde él logró identificar que existe una escala que fue corroborada por muchas personas de diferentes culturas, países, religiones, edades, y en todos era muy parecido. Voy a hacer un zoom. Descubrió que en la parte baja de la frecuencia del espectro está todo aquello que nosotros reconocemos como doloroso, que no es que esté mal, no se trata de evitarlo, todo lo necesitamos y necesitamos aprender a adaptarlo, que era de lo que hablábamos principalmente. Por decir, descubrió que una persona que vibra en vergüenza emite una frecuencia de 20 hercios a nivel físico, desde su cerebro, sus glándulas suprarrenales, una frecuencia muy baja. ¿Has sentido vergüenza alguna vez? Yo creo que todos alguna vez, ¿no? Entonces, cuando sentimos vergüenza, hasta se siente, o alguna vez te han asustado y sientas hasta en las puntas de los dedos esta adrenalina. Así me acaba de pasar con mi micrófono. Buen ejemplo. Así, me dio vergüenza. Sentí 20 hercios. Así como, me pongo rojo, mira, ¿ya ven? Muy bien. Entonces, cuando sentimos vergüenza, porque se te cae el micrófono, ¿qué es lo que pasa? No, realmente yo lo siento ahorita. La cosa es sernos conscientes de lo que estamos sintiendo y tener un proceso adaptativo. En este proceso adaptativo, ¿qué es lo que yo hago de forma saludable? Aquí todos nos hemos equivocado y ¿qué creen? Nos vamos a equivocar toda la vida. Si a mí me juzgaran por los errores de mi pasado o a cualquier humano, todos nos hacíamos del baño en el pañal. Y entonces, ¿cómo voy a creer en él si se hace del baño en el pañal? Entonces, el proceso de adaptación es la conciencia elevada, hacernos conscientes de que siempre nos vamos a equivocar y aprender a vivir con el error de nuestro lado, ¿vale? Reírnos de nosotros mismos es también una cosa maravillosa. Ahora, encontró que debajo de estos espectros está el orgullo, la ira, el deseo, estas cosas que tú quieres pero no puedes lograr, que mantienen una vibración baja. Ay, cómo quisiera esto, cómo quisiera aquello, ¿vale? El sufrimiento, la apatía, la culpa, frecuencias bajas, que repito, no es que estén mal, pero tienen efectos muy directos en el cuerpo físico. No es lo mismo que te duele el estómago por estar riéndote todo el día, que te duele el estómago porque tienes culpa o coraje o un resentimiento por ahí atorado. Es muy distinta. La química de nuestro cerebro y de nuestras glándulas suprarrenales cambian con esto. Ahora, no nada más las partes bajas del espectro, sino las partes elevadas. También logró descubrir que las personas cuando tienen coraje, que no es un coraje de vas a ver, hijo de la guayaba, no, es valor. Qué rico se siente cuando por fin te animas, ¿no? Qué rico se siente cuando dices, no más a este problema, a esta relación, ya, por fin voy a dejar las sodas y voy a tomar pura agua mineral. Estoy listo para dar el cambio, para ir al gimnasio, para dejar el tabaquismo, las drogas, las relaciones tóxicas, todas estas cosas que tú ya no quieres. Esto genera una química en nuestro cerebro y la autopercepción cambia. Tú vas al espejo y dices, ay, por fin, ya estoy dando ese paso que siempre quise. Esto tiene frecuencias muy elevadas y resultados positivos, no nada más para el estado emocional, sino que por consecuencia para el estado físico. Porque cuando te enojas, ¿dónde se siente? Aquí haces chile en el estómago, ¿no? Pero también se sienten mariposas cuando te emocionas y te enamoras. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí. Ok, si alguien tiene una duda, luego el jitomatazo, ¿va? Bien, seguimos. Entonces, el doctor David Hawkins, como gran resultado de su investigación de muchos años, descubre
que las emociones y los pensamientos tienen frecuencias. Repetimos, las emociones y los pensamientos tienen frecuencias. Muy bien. Después, el doctor Masaru Emoto. Él nace en 1943 y nos deja el mundo en el 2014. Él fue un científico, médico, investigador, escritor, ensayista, conferencista internacional. Él fue egresado en Japón, estuvo trabajando y estudiando en India y tiene unos trabajos impresionantes. Levanta la mano si has escuchado del doctor Masaru Emoto. Por acá, 1, 2, 3 personas. Ok. Ahí les va lo que hizo el doctor Masaru Emoto. Él hizo un libro y muchos estudios relacionados al agua y cómo es que el agua no nada más conduce electricidad, sino que contiene conciencia. El agua conduce y puede conservar información en su ADN, en su molécula. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo de una forma bien interesante. Imagínense que el doctor Emoto tenía 2 frasquitos estériles de laboratorio y se iba a una fuente, a una cascada, a un río, a una llave de un agua, de un pueblo, de una ciudad, de Chilchota, a donde andaba el señor, tomaba muestras, ¿vale? Entonces tomaba el agua, la misma agua con vasos estériles, y a uno les emitía frecuencias altas y a otro les emitía frecuencias bajas, de diferentes formas, con palabras, con emociones, con música, de diferentes formas. ¿Cómo lo hacía? Por decir, a un frasco lo separaba de cuarto y a un frasco le ponía la fotografía de su ser querido. En el caso de él era su nieto. Y entonces agarraba el frasco y le decía, mi amor, qué ganas tengo de verte, y le daba de besos y realmente trataba de emitir esta frecuencia. Obviamente estos estudios fueron fuertemente criticados por la ciencia. ¿Por qué? Porque no estamos a ese nivel de poder medir cómo es que el amor tiene un efecto, pero nosotros, y creo que aquí todos podemos coincidir con esto, ¿alguna vez has estado en una fiesta y estás así parado en una orillita con tu vasito rojo y estás bien a gusto, y de repente entra alguien que trae la sangre pesada, la vibra, están todos muy a gusto y de repente toda la fiesta cambia, todo el ambiente se siente como raro? O al revés, estamos todos apáticos, está como medio de hueva el cotorreo y llega uno y ¿qué onda? ¿Cómo están? Y boom, se levanta la fiesta. Esto tiene mucho que ver con nuestra emisión de energía. Se cree que nosotros tenemos una cosa llamada el aura. El aura es nuestra emisión energética. Así como muchas veces les ha pasado, cuando está haciendo frío, tú pones la mano cerca de un espejo y se empieza a poner como empañadito sin tocarlo. Esto es porque nosotros emitimos calor. De la misma manera podemos emitir otras frecuencias y se cree que el aura magnética energética puede llegar hasta 12 pies, por ahí de unos 3 metros y onda así. ¿Qué quiere decir esto? Que allá al fondo nuestra compañera puede estar sintiendo la frecuencia que yo estoy emitiendo a través de estas sensaciones y no necesariamente tiene que ser verbalizado. Ahora, lo que el doctor Emoto hizo fue hablar con estos dos. Al otro, a este frasco le decía, mi bebé, yo te amo y estas cosas, y al otro lo rechazaba. Pasaba, lo ignoraba y le daba odio, palabras feas, groserías y muchas cosas. Y lo que descubrió fue lo siguiente, que si sacaba una gota de los dos frascos, lo congelaba y lo veía en el microscopio, esto es lo que encontraba. Este es el frasco de agua que fue tratado con una palabra, una etiqueta que decía eternidad. Este es la molécula del agua de la palabra honestidad. Si se fijan, tienen cierto parecido. Parece como lo que da la naturaleza, un copo de nieve, o los triángulos de un panal, o los cuadraditos, o ¿qué son hexágonos? Hexágonos de un panal. Más o menos todos estos se parecen. La palabra gracias o gratitud. Esto es cuando nosotros nos decimos yo puedo. Ahora, hay que recordar que nuestro cuerpo es al menos 70% agua, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestros pensamientos y nuestras emociones emiten frecuencias, ¿se acuerdan? Que lo dijimos hace un momento. Y estas frecuencias corren a través del agua de nuestro cuerpo. ¿Por qué crees que cuando estás enojado aquí, te duele aquí? ¿Por qué crees que cuando estás enamorado aquí, acá hay mariposas? A esto se le llama biodescodificación, ¿vale?
Entonces, cuando tú te dices yo puedo, pasa algo así en las moléculas de tu agua. ¿Qué crees? Esta es el vaso de yo puedo, pero también hay un vaso de no puedo, y el vaso de no puedo es así. ¿Podemos ver la diferencia entre esto y esto? Acá hay un ciclo que no se completa. Estos son estudios científicos de laboratorio. Aquí ya no estamos hablando de esoterismo. Ay, sí, hermanito, guayoyoy, te voy a mandar toda la vibra. No, estamos hablando de química. Estamos hablando de algo científico. ¿Qué pasó? Es que le da risa. Es que por ahí de repente vemos a muchas personas con una enorme voluntad de ayudar, pero realmente no tienen una base científica. Y esto, yo siempre he sido muy escéptico. Me encanta lo de la limpia, ¿no? Ven, sí, hazme una limpia y me entrego al proceso. Y sé que funciona, pero la pregunta es, ¿por qué funciona? La meditación. ¿Han meditado alguien nunca ha meditado? ¿Por aquí no han meditado? O sea, eso es meditar. Así empiezas. Justamente, la meditación es algo muy parecido a esto. La meditación no sabemos por qué funciona, pero funciona. ¿Para qué? Para reducir el estado de ansiedad, al grado de quedarte dormido. Reducir el estrés y todas estas cosas. Quedarse dormido en una meditación no es malo. Es parte del proceso. Muchas meditaciones terminan con una siesta al final. ¿Vale? Regresando a los resultados. Cuando nosotros decimos o nos decimos, te amo. O cuando nos decimos o decimos estúpido. Y pueden observar la diferencia entre esto y esto. Hasta el color. Respeto o me estorbas o das asco, que en japonés es la misma palabra. Amor y gratitud o te voy a matar. Yo crecí en esta generación donde jugábamos videojuegos y mi mamá me decía, Henry, ya vente a comer. Y estaba pegadísimo en los videojuegos con mi hermano. Y, espérate, nomás déjame lo mato. Y uno se da cuenta que la misma verbalización de ciertas palabras puede tener un efecto en nuestra molécula de agua. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. La música también tiene efectos, obviamente. ¿Has escuchado esta canción que te hace llorar? ¿O que te pone de buenas? Casi todos los humanos tienen una canción que te está acompañando en cierta parte de tu vida, como si fuera el soundtrack de esta etapa. Ay, no, yo con esa canción me acuerdo tanto de cuando andaba con Mangana o con Perengano. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Mira. ¿Sí o no? Así se siente. ¿Por qué? Porque tendemos a generar ciertas emociones a través de la frecuencia, porque muchas veces la canción ni siquiera tiene letra. Es una tonadita. Como cuando escuchas el tirin, tin, 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 McDonald's, ¿no? Ya estás bien pegado, ¿vale? Sinfonía número 5 de Beethoven generaba algo como esto. Sinfonía 40 de Mozart. La canción de Imagine de John Lennon, que aquí hay un dato interesante. Estas canciones no estaban afinadas en la frecuencia popular, en la frecuencia estandarizada a nivel mundial. Si tú compras un piano, tienes cierta frecuencia que ya viene preestablecida, que son 440 hercios, 440 vibraciones por segundo. Pero ¿qué pasa con estas 440 vibraciones? Yo me preguntaba, ¿y de dónde viene esto? ¿Quién dijo que 440? Porque todos los instrumentos están así. Y dentro de mis investigaciones encontré que este estándar fue creado en la Segunda Guerra Mundial por las personas especializadas en propaganda de guerra. John Lennon nunca utilizó esa frecuencia. Él utilizaba 432 y lo que provocaba es que los instrumentos tuvieran más notas armónicas, por lo que se cree que 432 hercios es una frecuencia muchísimo más armónica con el universo. De hecho, se ha encontrado 432 hercios en ciclos del agua, en las olas del mar y en silbido del viento. Entonces, imagínate nuestros remanentes arcaicos, nuestra naturaleza humana, que viene y de repente siente y vibra toda esta energía en algo que es tan natural como la composición misma del humano. Y pues bueno, en la música rock, por supuesto que tiene efectos. Y bueno, el heavy metal y todas estas cosas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No se trata de satanizar ningún tipo de música. A mí me encanta el rock y me encanta el metal y lo escucho. Pero no es lo mismo que de repente te avientes un bizcocho después de la comida a que desayunes, comes y cenes un bizcocho, porque somos lo que consumimos.
y al rato vas a acabar como un bizcocho. Si todo el tiempo estás escuchando gritos de rock o canción de protesta o canción rebelde, renegada, te vas a convertir indiscutiblemente en algo así. Es importante que seamos muy conscientes de qué consumimos, y esto incluye las conversaciones que tenemos. Mucha gente me ha dicho, ay, Henry, qué payaso eres, porque llegan los amigos y me dicen, oye, ¿viste que hicieron el crimen organizado? ¿Qué cuerpos? Yo no hablo de esas cosas. No me interesa tener esas imágenes en mi mente, ni esa información. No me interesa. ¿Por qué? Porque si está ahí, ¿qué va a provocar? Cortisol. Altas de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y es el número 1 provocador de todas las enfermedades. ¿Te duele la espalda? Muy probablemente sea cortisol. Puede ser que te agachaste, te aventaste la maroma zapoteca y no te salió, pero si no, puede ser que tengas ahí un tema de alto cortisol. Tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Masaru Emoto, el de los cristales del agua, en el año 2009. Él estuvo en México y fue una cosa muy interesante. Yo ya era fan en el 2009, yo ya lo seguía, tenía sus libros. Y entonces se presenta en el Teatro Galerías, pago mi boleto, obviamente hasta adelante, yo estaba así en primera fila como todo el fan, así, ay, viene el Masaru, ¿no? Increíble su... Y estuve viendo, y por ahí pasó el manager, porque yo veía cómo dirigía a toda la gente. Se empezó a ir la gente, y yo me arrinqué. Yo tengo que hablar con el doctor Masaru Emoto. ¿Pero por qué? No sé, tengo que hablar con él. Tengo esta ansiedad, esta necesidad de platicar con él. Tengo todos sus libros, me gustaría, aunque sea que me los firme. Pues déjame ver. Tienes 3 minutos, pásale. Él hablaba así de español, pero yo tengo la fortuna desde niño ser bilingüe. Buenos días, bienvenido. Gracias. Doctor, su trabajo ha impactado mi vida de manera importante. Yo soy músico, soy compositor, me gusta mucho lo que hace, entiendo esto y esto. Y ahí le dije, pues nada más que lo admiraba. Y él me dijo, oye, tú tienes algo. Mañana vamos a tener una junta en el lago de Chapala, donde invité a todos los chamanes, espirituales y gente relacionada del mundo energético para hacer un trabajo energético, porque el lago de Chapala estaba bajando de niveles y estaba contaminado, y vamos a hacer una oración en conjunto. Vente conmigo. Pues imagínate que los Rolling Stones te dicen, vámonos de gira, ¿no? Así me sentí yo. Yo estaba así, me dijo a las 8 de la mañana, a las 7:20 ya estaba así. Preparado con mi gorrita, mi botella de agua. Yo no sabía ni qué íbamos a hacer. Realmente fue algo transformador pasar un día con el maestro. Desde ese punto en mi vida, en el 2009, fue como que le hubiera aventado un cerillo a mis investigaciones. Un flamazo dentro de mí que me llevó a cambiar pues mi percepción de la vida misma. Ver la vida desde un nivel frecuencial, entenderlo, y desde entonces han sido muchas investigaciones. Entonces, el gran descubrimiento del doctor Masaru Emoto es que el agua tiene frecuencias. Ya descubrimos que el pensamiento y las emociones tienen frecuencias, que fue lo que repetimos hace rato. También el agua, y nosotros somos al menos 75% agua, y funciona de esta manera, de forma simple. Imagínate que hay una alberca y el agua no se mueve como si fuera un cristal, y yo agarro una piedra y la dejo caer al centro. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Movimiento, olas, y hasta la última partícula de agua al fondo de la alberca se entera que aquí arriba cayó una piedra. Lo que pasa aquí va a reflejarse hasta las uñas de tus pies. La última fibra de tu cabello se entera de lo que estás vibrando, porque todo está conectado a nivel cuántico. Más estudios científicos. ¿Cómo vamos? 11:43. Bueno, más estudios científicos. Royal Raymond Rife, 1938, explica la resonancia de una forma súper interesante, que es como esto. Que alguna vez han hecho este experimento en donde tomas una copa con agua y le pasas el dedo por encima y empieza a hacer este sonido. ¿Saben de lo que hablo? Es lo mismo que hace un cuenco tibetano. Ok, ¿qué es lo que pasa si esta frecuencia la comenzamos a elevar? La copa se quebra. ¿Por qué? Porque las partículas y las células de la copa no tienen la suficiente plasticidad para moverse y entonces terminan rompiéndose. El doctor Royal Raymond Rife en 1938 crea un aparato de frecuencias y prueba con pacientes de cáncer. ¿Qué es lo que logra? Sacar a 16 pacientes de cáncer terminal. En el 38 esto era imposible.
Aquí está una de las últimas fotografías con su aparato. Ese día salió a comprar tortillas y nunca regresó. Se cree que le pasó lo que a Jacobo Greenberg. El doctor Rife descubre esto en las mismas épocas en donde nace la quimioterapia líquida. Entonces, los proyectos conspiranoicos dicen que pues no le convenía al sistema que alguien viniera con algo que fuera a afectar su negocio, ¿no? Añitos más adelante, el doctor Anthony Holland, especialista en frecuencias y microbiología, hace un experimento con frecuencias, pero de una forma distinta, haciendo algo llamado el binauralismo. ¿Han escuchado los audios binaurales? ¿Qué es esto? Que tenemos dos frecuencias distintas. Por acá tenemos una frecuencia grave y por acá tenemos una frecuencia aguda. Aquí todos alguna vez han estado frente a un piano o pianito, aunque sea de juguete. Si te acuerdas, en tu mano izquierda las teclas suenan pom, 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 graves. Y a tu mano izquierda, clink, 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 agudas. Bueno, imagínate un piano larguísimo, donde él encontró que había ciertas teclas, por ponerle así, frecuencias, que eran muy graves, que provocaba que la célula reaccionara y se expandía. Y luego encontró otra que hacía que se comprimiera la célula y entonces se apretaba. Entonces lo que empezó a hacer, y entonces la célula se expandía, se comprimía, se expandía, se comprimía, se expandía, se comprimía, hasta que ¡boom! Tronaba. Las células cancerígenas tronaban a través de este ejercicio. Y mucha gente le preguntó, oye, pero ¿y qué tal si también me llevo ahí de paso una célula saludable? Pues resulta que solamente truenan aquellas que pierden plasticidad. La célula enferma pierde plasticidad. La célula saludable no pierde plasticidad. La célula saludable es como si la llevas al gimnasio. Oye, pues hazte 5 burpees, me aviento 5, hazte 15, me aviento 15. Entonces, esto solamente le pasaba a la célula que viene gorda. No es cierto, enferma. Bien, aquí hay diferentes tipos de células a través del proceso y cómo él iba creando esta creencia, más bien estos resultados científicos. Frecuencia de resonancia. Esto es lo que se le llama antropología de la frecuencia. Esto es algo que ya se sabe desde hace muchísimo tiempo. Nuestros hermanos, los monjes budistas, han utilizado la frecuencia para ayudar a sanar a otras personas de una forma interesantísima. Ellos utilizaban este instrumento. ¿Quién sabe cómo se llama? Cuenco tibetano. El cuenco tibetano es un tazón hecho, yo por aquí creo que vi alguno. Bueno, es un tazón hecho de 7 metales y tiene una baqueta. Cuando tú tomas la baqueta y la pasas alrededor, comienza la vibración y se escucha. Esto es lo que hace el cuenco tibetano. La forma en que los budistas sanaban a sus pacientes era de la siguiente manera. Imaginen que este escritorio es una camilla. Acostaban a su paciente, le ponían el cuenco en el pecho y lo sonaban. ¿Qué es lo que sucedía? La frecuencia del cuenco era emitida y transmitida al cuerpo del paciente. Esta es una de las maneras en las que ellos ayudaban a sanar. Ahora, los sacerdotes hindúes también utilizaban instrumentos para la sanación, no nada más física ni emocional, sino también ellos veían cómo era tan importante los cambios que lograban, que pensaban que era espiritual, que sus dioses estaban presentes y les ayudaban a curar a las personas. Con instrumentos variados, como el tablado, que son los tamborcitos, el sitar, el armonio y otros instrumentos. Los chamanes en todo el mundo, después de muchos años de investigación, descubrí que todos utilizan cosas muy similares. Instrumentos de percusión, tambores, sonajas, flautas que emiten frecuencias y siempre son utilizados, o no siempre, pero también son utilizados para la sanación del cuerpo. Por eso es cuando vas a una ceremonia de cualquier cosa para ayudarte a sanar, siempre va a haber música. A esto se le llama inducción frecuencial, mandar la frecuencia de un instrumento hacia el cuerpo físico. Hay una similitud que es muy interesante, que encontré en todos los sanadores de Latinoamérica, de Europa, de Asia, de cualquier parte del mundo. La similitud es que todos cantan. Dije, esto está interesante.
por qué es que todos cantan. Y logré entender por qué. Vamos a poner todos nuestra mano en nuestro pecho, un instante, y vamos a decir, me amo. ¿Qué sentiste en tu mano? Vibración. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una caja de resonancia en nuestro cuerpo. Y esta caja de resonancia genera esta vibración y camina a través de nuestro cuerpo. Por eso es que si tú te pegas el dedo chiquito con la cama y dices, ¡ah, qué menso estoy! Todo tu cuerpo se entera de que eres menso. ¿Y qué crees? Me da sueño. No, no es cierto. ¿Vale? Hay que entender que la voz tiene mucho poder. Y no nada más es un poder hacia adentro, con lo que yo me digo. Es un poder hacia afuera. Hace algunos años leí un trabajo de investigación muy interesante sobre una persona que ayudaba a sanar a otras con el poder de la voz. Resulta que un día estaba la mamá de esta chica trapeando y estaba, él me mintió, él me dijo que me amaba. Y ahí estaba, ¿no? Trapeando a la mitad de la sala y estaba su chiquita, su niña de unos 4 años, gritando, siendo una niña de 4 años, y la mamá, ya, ay, cantas bien feo, hazte para allá. Y la niña lo entendió como que su voz era fea. Pasando los años, a los 18, la niña ya era muda, porque empezó a reprimir desde ese único evento de que su voz era fea. Y lo entendió como una realidad, y empezó a contener su voz, a contener su voz, a contener su voz, a contener su voz. ¿Qué es lo que pasa? Que después ella fue con foniatra para ver, oye, pues que no puede hablar. Pues revisan a la chiquilla, ya le levantaron el cofre, a ver, pues qué pasó. Empezaron a revisar, a ver qué le sucedía a la chica. Y resulta que descubrieron que era un tema más psicológico, diagonal emocional. Y a través de trabajos de la autoconciencia, sanación y frecuencias, lograron hacer que la niña no nada más hablara, cantara. Y como la voz estaba tan guardada, tenía una voz angelical y se convirtió en cantante. Es una cosa muy interesante. Hay que tener mucho cuidado en cómo utilizamos la voz, porque con una palabra puedes ayudar a una persona a mejorar su vida así, o a hechizarlo, que así es la base de la brujería. La base de la brujería es que el brujo viene y te dice una cosa. Si tú lo compras y te lo crees y dejas que ese mensaje llegue a nivel frecuencial, estás del otro lado. Ya te compraron. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Está interesante? Ok, ya vamos a acabar, no se preocupen. También, no, dice. Bueno, entonces. Ok. El poder de la voz también es utilizado a lo largo de la historia por muchísimas culturas a través de los mantras. El mantra es un decreto. El más famoso ya todos lo hemos escuchado y dice Om. Ese es un mantra, pero hay muchísimos mantras. Los mantras son pequeñas repeticiones de un decreto que fonéticamente son bonitos, pero vibracionalmente son muy poderosos. Igual las oraciones. Hay que tener mucho cuidado de entender cómo es que oramos, para qué oramos y desde dónde oramos. Las frecuencias emitidas por la oración también tienen mucho poder, hacia adentro y hacia afuera. Muchas religiones saben esto y de hecho lo utilizan para hacer que el mensaje llegue de forma más directa. Por eso es que en muchas religiones te hablan con cierta frecuencia. No es una coincidencia. Ellos saben cómo emitir el mensaje. Esto no es manipulación. Es como si tú sabes que si cierro las ventanas van a escuchar mejor. Ellos solamente están utilizando el poder de la voz para poder transmitir, ¿vale? Otro tipo de sanación es el canto ícaro. El canto ícaro se desarrolla en la parte norte de América y yo creo que todos lo habremos escuchado. El canto ícaro es el que utilizan nuestros hermanos Tomahawk, Navajo, estos pieles rojas indígenas del norte de América y suenan más o menos como sí saben cuáles son, ¿verdad? Ok, ahora, ahí les va cómo es que ellos sanaban con esto. Acuestan a su paciente y le dicen, a ver, toro sentado, ¿qué dolerte a ti? ¿No? Y dice, no, pues traigo aquí un dolor, o ¿cómo era el otro? No, mejor no. Tengo un dolor.
aquí en esta parte del cuerpo. Entonces, el cantante de Ícaro, que tiene un rango vocal impresionante, puede llegar a ser tenor y soprano a la vez. O sea, quiere decir que tiene una voz muy grave como la de Ernesto y una voz muy aguda como la mía. Entonces, estos cantantes acostaban al paciente y le comenzaban a cantar al órgano enfermo de manera grave por la frecuencia. Y observaban al paciente hasta que sentían el dolor. Dices, pero ¿cómo es que va a sentir el dolor? A través del canto. No tiene ningún sentido, pero sí. ¿Qué pasa si por acá pasa un camión y emite una frecuencia y esa frecuencia toca esta ventana? ¿Qué le pasa a la ventana? Vibra. Esto es porque la composición molecular del sonido y de la frecuencia que está siendo emitida coincide con la composición molecular de la creación de este instrumento, de esta ventana. Y esto provoca una coherencia frecuencial y bailan al mismo ritmo. Esto es lo que ellos hacen con el canto. Le cantan al órgano para que empiece a vibrar y entonces sienten el dolor porque el órgano está dañado, y después de que lo conectan empiezan a subir la frecuencia y empiezan a cantar hacia arriba para cambiar de frecuencia el órgano. ¿Pero qué creen? No saben que están haciendo esto. Yo no he ido todavía a explicarles qué es lo que está sucediendo. Esto lo descubrimos, pero ellos siguen haciéndolo de esta manera, pero no saben que lo que pasa a nivel científico es esto. Es súper interesante. ¿Les parece? Okay. Muy bien. Ya hablamos sobre nuestra caja de resonancia y entonces entendemos que las frecuencias pueden sanar. Vamos a hablar sobre nuestras tecnologías. ¿Qué es la tecnología FRC? Son los aparatos que nosotros tenemos. Durante muchos años yo tenía esta curiosidad, decía, ay, yo sé que funciona lo del cuenco tibetano, pero también veo la tabla de frecuencias y las diferentes frecuencias que existen. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes, Arturo, por decir, está necesitando amor propio, o está necesitando tener un poco más valor, y el cuenco que yo tengo en mi casa emite una frecuencia que no tiene nada que ver? Él está careciendo de 500 hercios, por decir. Nosotros ya sabemos que una persona que emite amor propio tiene una frecuencia a nivel física, mental y emocional de 500 hercios, y mi cuenco le da 200 hercios, que es valor. Él puede estar teniendo pensamientos de autolesión por su baja depresión. ¿Sabes qué? Yo creo que hasta aquí, ya no puedo más. Todos alguna vez hemos sentido que ya no podemos caminar más. Y él está pensando en autolesionarse. Y nosotros vamos y le ponemos un cuenco tibetano que emite valor. ¿Han pensado en esto? No porque suene bonito y no porque esté vestido de blanco y no porque sea un chamán que tiene muchos seguidores, quiere decir que está haciendo una emisión frecuencial adecuada. Algo que yo descubrí es que queremos informar a todas las personas y a las comunidades que están en esto, que se informen un poco más sobre lo que estamos haciendo, porque la aspirina a ella le puede quitar el dolor de cabeza y a ella la puede matar. Y eso es lo que nosotros hemos descubierto. Nosotros encontramos un aparato que puede mandar todas las frecuencias. Se llama inductor de frecuencia ósea y va directamente sobre el cuerpo. Lo ponemos aquí y mandamos esa frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ayudamos a las personas a tener la frecuencia que le está haciendo falta. Hacemos una investigación sobre, a ver, ¿qué ha pasado esta semana contigo, estas 2 semanas? ¿Sabes qué? Es que me he sentido de cierta manera, me he sentido sin valor o apático. O, ¿por qué? ¿Qué crees que está pasando? ¿Sabes qué? No lo sé muy bien. Bueno, entonces tenemos un proceso de estabilización. El proceso de estabilización es una línea recta. En esta línea recta, tu estado emocional está ahí. Oye, que se cayó el niño, pues vamos a llevarlo al doctor. Tranquilo. Oye, pero es que se quebró el brazo, pues que el doctor lo repare. Pues yo qué hago, ¿no? Pero cuando no estás ahí, se cayó el niño y ¡ay, el chiquillo se cayó! ¡Córrele! Y hasta terminan chocando al chiquillo con la puerta porque están con los niveles de ansiedad muy altos. Ahorita en la actualidad es muy fácil tener el cortisol por el cielo. ¿Por qué? Porque todo es así. Estás aquí y de repente ¡cling!
el mensajito, cortisol. Ya te metiste a TikTok y cada 30 segundos una cara bonita, una comida rica, un cuerpazo, unas vacaciones, un chiste. Entonces cortisol, 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 cortisol. Y estás constantemente teniendo estos estados elevados. ¿Cuántas veces te ha pasado que dices, ay, ya me voy a dormir? Y estás así con la cabeza toda, o es más que dices, ay, ya voy a dejar de ver ahorita y no le puedes parar porque estás bien adicto. Y sabemos, o sea, a mí me ha pasado más de una vez. Entonces, esto es porque estamos constantemente estimulando los altos niveles de cortisol. El cortisol comienza de forma natural a bajar a partir de las 6 o 7 de la tarde por la baja de iluminación. Nosotros somos como gallos. Si en la madrugada tú prendes una luz, reseteaste tu sistema. Es mejor que andemos a oscuras. A partir de las 6, 7 de la noche, luces indirectas, no blancas, y evitar el color rojo, a todo lo que azul. Ya estaba el color azul. Evitar el color azul. Todos los tintos y eso está perfecto. Te ayuda a empezar a relajar tu sistema de cortisol. Y si lo haces 2, 3 horas antes de que te vayas a dormir, caes muy bien. Apenas planchas la oreja y estás roncando, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo se aplica? Como yo les decía, tú llegas al consultorio, tenemos una pequeña conversación para saber qué frecuencia estás necesitando y estimulamos todos tus sentidos. Primero, ponemos aceite esencial. Nosotros ya sabemos qué aceite esencial estimula qué emoción y pensamiento. Tenemos aceites esenciales especializados para eso. Ponemos aceite esencial en tus manos y en tus plantas de tus pies. Ponemos unos auriculares en donde nosotros emitimos la frecuencia para que a nivel sonoro también puedas escuchar la frecuencia. A nivel visual tenemos una colorimetría, a esto se le llama cromoterapia. Utilizamos cierto color en toda la cabina para que puedas estar estimulado de esta manera. Aromaterapia, cromoterapia, pero además la terapia de inducción de frecuencia, que es un estimulante kinesiológico, como lo decía el doctor David Hawkins, del que hablábamos al principio. Este va directamente al pecho. Muchas personas me han comentado que esto se parece mucho, y a lo mejor algunos de ustedes se pueden relacionar con esto. ¿Se acuerdan cuando eras niño y te ibas a las albercas y ya venías de regreso en el asiento trasero de papá y venía así como moviéndose el coche y como que te empieza a arrullar? Que es con el calorcito y vas así cabeceando y que quieres mantenerte despierto y no puedes. Así se siente. Es una sensación muy placentera. Bondades para el paciente. Aquí yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Bondades para el paciente. Nosotros a través de la frecuenciología podemos ayudar a reducir el estrés de forma casi inmediata. ¿Por qué digo casi inmediata? Porque nos tardamos unos 15 minutos para que tú empieces a sentir esto. Ansiedad, depresión, dolores. Nosotros estuvimos al laboratorio en puerta cerrada durante 2 años. Hicimos más de 1000 pruebas. Tuvimos 2 efectos secundarios. Si no tomas agua antes de tu terapia, te puede doler la cabeza. Nos pasó con un paciente. Y 2, no sugerimos tomar la terapia después de las 9 de la noche porque te va a dar insomnio. ¿Por qué? Porque es como si te quedaras dormido. Es una sensación muy profunda. Y si me permiten, les voy a mostrar algunos pacientes que están en camilla directamente. Sesiones profundas. Bueno. Aquí vamos a ver a un paciente que está en la sesión. Ella es una de mis asistentes y este es un chico que había pasado por un traumatismo bastante fuerte. El chico no podía dormir. Pérdidas familiares y cosas así. Si ustedes se dan cuenta, él está en un estado de trance. Esto es muy distinto a estar dormido. Cuando estás dormido, tu sistema de recuerdos está funcionando. Aquí es una desconexión total. Este es uno de nuestros pacientes con sesión profunda. Por acá tenemos otro más. Pueden observar el estado ocular del paciente. Totalmente
desconectados, ¿no? Después de una sesión de 50 minutos es el equivalente a una meditación profunda de 4 o 5 horas. Muchas personas me han dicho, ay, me siento como si me acabara de despertar después de 8 horas de sueño. Y tenemos algunos pacientes que todavía el proceso es más evidente, ¿no? Como esta señorita. Ella sí nos dejó. Digo, ahí se quedan. Realmente es una cosa interesante. Unos compañeros neurólogos de Canadá me contactaron y me dijeron, oye, esto que estás haciendo está muy interesante, ¿de qué se trata? Les empecé a explicar, les mostré los videos y me dijo, oye, padrísimo, ¿cuál es el medicamento que les suministras? Nada, no tenemos ningún medicamento. ¿Cómo? Sí, estás parado sobre algo que no tiene precedentes. No existe nada a nivel mundial que pueda hacer que una persona llegue a este estado sin medicamentos.